La mañanera de Ángel Dominical. Voy a comentar con usted hoy un tema que ayer se lo dije en la sabatina. No tenía duda alguna respecto a que sería de su interés. Espero no estar equivocado. Recordará usted que hace unas cuantas semanas, López, en una actitud además de perversa, cobarde como acostumbra, habló sin el menor conocimiento de causa de un golpe de Estado que él veía en su cabecita loca y madura. Desconocedor de lo que realmente es un golpe de Estado, desconocedor de la historia de América Latina en los últimos 40 o 50 años, se lanzó a hacer un conjunto de afirmaciones carentes de todo sustento. ¿Cuál era su intención? Primero, victimizarse. Quieren darme los conservadores, mis adversarios, un golpe de Estado. Situación completamente falsa y, como dije, carente de todo sustento. Pero su objetivo, más que señalar a los conservadores, a los fifíes, a este y al otro, a la mafia del poder, era victimizarse, como dije. Llamar a la conmiseración y decir, miren los malos, estoy haciendo un trabajo tan bueno en favor de ustedes, los que menos tienen, que los conservadores, mis adversarios, mis enemigos políticos, me quieren derrocar mediante un golpe de Estado. Repito también, nada más alejado de la verdad. Hay que decir algunas cosas en relación con los verdaderos golpes de Estado. Normalmente, estos son actos fuera evidentemente de la ley, violatorios de la Constitución de cada país donde se da este tipo de situaciones, donde el ejército sale a las calles, en algunos casos asesina al gobernante o lo orilla al suicidio, como fue el caso en 1973 del doctor Salvador Allende. Pero, repito, el denominador común es la salida del ejército de los cuarteles a la calle, nombrar ya sea uno o a una junta militar, cancela todo las garantías individuales, derechos, establece el toque de queda, prohíbe las actividades políticas, cierra el Congreso en los países, en algunos casos si es el sistema parlamentario o semiparlamentario o presidencialista, y el ejército, encabezado por 1, 2 o 3 militares de alto rango, toma el control del Estado y del gobierno. Como consecuencia del avance democrático, no solo en México y en América Latina, sino en el mundo, este tipo de golpes de Estado, estos cuartelazos, cayeron en desuso. Cada vez eran condenados con mayor intensidad y el país donde se realizaba este tipo de violaciones de la ley permanecían aislados y eran condenados en foros internacionales y, evidentemente, por la comunidad internacional que apoyaba los cambios de gobierno pacíficos mediante elecciones. ¿Qué es lo que sucede entonces para que personajes impresentables, entre los que se cuenta López, pretendan perpetuarse en el poder? De una manera muy sencilla. En vez de apoyarse en los militares, dar un cuartelazo encabezado por este político, que en algunos casos es de origen militar, el caso de Hugo Chávez podría serlo, utilizar a la democracia para acabar con la democracia. ¿Qué es esta frase? ¿Qué quiere decir? ¿Competir? ¿Participar en las elecciones postulado por algún partido? ¿O creado un partido con ese fin? Y ganar en el proceso electoral. Una vez ya en el poder, empieza un proceso donde se debilita primero a las instituciones autónomas, luego
se las controla nominando a personajes impresentables, serviles e incapaces, y luego, o al mismo tiempo, yéndose en una cruzada para controlar de una manera total los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, pensando que así podrán ellos cambiar la Constitución y toda ley a su contentillo para perpetuarse en el poder. Es el camino que utilizó Hugo Chávez. Incluso él, cuando era militar en activo, intentó dar un golpe de Estado y fue un fracaso rotundo. Seguramente asesorado por sus patrocinadores políticos e ideológicos, los cubanos, le hicieron ver que ese no era el camino correcto. Lo intenta y lo logra Daniel Ortega también. Lo intentó Correa, fracasa rotundamente. Estaba en el proceso de consolidar esa intentona utilizando a la democracia para acabar con ella, Evo Morales, que tuvo que renunciar, y así varios ejemplos. Pero que el jefe de Estado en México hable de que le quieren dar un golpe de Estado, es una ofensa a la inteligencia del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana. Pero así es López. López piensa que su verbo es la verdad absoluta. Piensa que cuando él lanza una acusación o un señalamiento, se está ante una verdad axiomática. Está equivocado. Millones de mexicanos ya se han empezado a dar cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones. Y una de ellas no es en modo alguno derrocarlo mediante el golpe de Estado. Eso es falso. Es simplemente una locura de una invención, una patraña para victimizarse. ¿Qué es lo que sí hay? Si nosotros tomamos el caso de Bolivia como ejemplo, encontraremos que durante los 14 años de presidencia de ese narcotraficante con una sentencia firme que es Evo Morales, con una persona que encabezaba y todavía encabeza en la realidad de facto a los productores de hoja de coca en Bolivia, que dieron el paso inmediato, producir cocaína, y incluso llegó a construir un aeropuerto en la región de Cochabamba para desde ahí exportar, utilizando a elementos de su gobierno y en algunos casos de las Fuerzas Armadas. Ese es Evo Morales. Y dice él, bueno, ya tengo esto, controlo el Tribunal Constitucional y ahora sí, a quedarme en el poder. Pero no se da cuenta que hay un fermento en la sociedad que empieza a hartarse de esa conducta que busca eternizarse, entronizarse en el poder por siempre. Cuando él intenta competir por cuarta vez, cosa explícitamente prohibida, y habiendo perdido él un referéndum, en ese momento es la gota que derrama el vaso. Y la presión popular se desborda. 2 millones de bolivianos, prácticamente el 20% de la población, salen a las calles a protestar en contra de ese intento de defraudar el voto popular, y lo demás, como diría el clásico, es historia. ¿Y qué sucede en ese momento? Quizá pensaba él, por todos los favores y apoyos que les había dado a la milicia, al ejército, que tanto la policía como las Fuerzas Armadas reprimirían, ahí sí correctamente utilizado el término, porque lo harían violando la ley, lo iban a apoyar a él para que se quedara al frente del gobierno de Bolivia. Y ahí es donde le falló. Como diría la canción, ese fue su error. Hoy, en Bolivia, porque algunos hablan del golpe de Estado, debe ser un golpe de Estado muy raro, porque acaban hace 2 días de aprobar en el Senado de la República de Bolivia de manera unánime convocar elecciones a la brevedad posible. La presidente interino en este momento es la que ha convocado mediante una ley y se aprueba, y en 90 días es muy probable
que tenga Bolivia un presidente elegido en elecciones democráticas. ¿Qué sucede en México? Evidentemente hay muchos mexicanos descontentos con la gobernación de López, molestos, y también hay muchos que desearían que no fuera presidente ya, pero no están pensando en eso que él de manera perversa señaló en un golpe de Estado. No. Lo que están buscando es que los ciudadanos mexicanos, millones de ciudadanos mexicanos, salgan a la calle a gritar: ya basta, vete López. ¿Y espera López acaso que el ejército y la armada y las fuerzas policíacas le manifiesten su apoyo, lealtad por siempre, como acaba de declarar el almirante secretario de la Marina Armada de México? Con usted y en cualquier condición le seremos leales. Esas son palabras. En un determinado momento, cuando millones de mexicanos estén en las calles exigiendo que se vaya López, el ejército y la armada, la fuerza aérea y las fuerzas policíacas mantendrán una actitud de respeto al pueblo que se estará manifestando en contra de un pésimo gobernante, de un gobernante incapaz, ignorante, y que ha tenido una capacidad destructiva que en menos de un año ya le tumbó 2 puntos al PIB, tranquilamente, y tiene sumida a las finanzas públicas quizá en la peor crisis que han enfrentado en los últimos 30 o 40 años. Si lo duda usted, ya verá el 2020. Por eso yo le pido que deseche esas expresiones irresponsables y perversas de López. Y lo que sí le pido, y que debemos hacer millones de mexicanos, es manifestarnos, gritar: basta ya López. Eso es legítimo, hacerlo de manera pacífica, dentro de la ley, y que esa voz se empiece a escuchar en el país entero. Desde Tijuana a Mérida, o de Mérida a Ensenada, como decía el viejo anuncio de los sombreros Tardán. Basta ya López. Y cuando eso se dé, cuando millones de mexicanos estemos en las calles gritando eso con una sola voz, el ejército, la marina, las fuerzas policíacas respetarán la decisión y exigencia del pueblo mexicano, y eso por ningún motivo puede ser calificado de golpe de Estado. Simplemente será la exigencia de un pueblo. Millones se sienten traicionados que votaron por López, pero otros millones más ven el peligro de esa carrera al precipicio a la cual nos lleva López. Muchas gracias. ¿Verdad que sí le interesó el tema comentado hoy? Lo espero mañana lunes. Comenzaremos una nueva semana. Por lo pronto, muchas gracias por su presencia en este espacio donde, ya ve usted, se habla de temas con seguridad, con conocimiento de causa y sin temor alguno. ¿Por qué? Porque es un derecho consagrado en la Constitución a todo mexicano. Gracias otra vez.